Bueno chicos, en la aventura de hoy vamos a rodar con mi sobrino, vamos a una zona que está justo aquí al lado, que nos han instalado aquí unas placas solares y vamos a sobrevolarlas con estos drones, que son mini drones, ¿de acuerdo? Y mientras os enseñamos las imágenes, os voy a dar mi opinión sobre este tema. Coger palomitas, poneros cómodos, que nos vamos. Hay una palabra que hemos escuchado hasta la saciedad durante los últimos años: renovables. Una palabra que parece llevar implícita otra: progreso. Energía limpia, energía verde, energía sostenible. Pero hay una pregunta que cada vez resulta más difícil de ignorar. ¿Qué ocurre cuando para producir energía limpia necesitamos ocupar, transformar, alterar precisamente aquello que queremos proteger? Porque esto no va solamente de electricidad, va de territorio, va de paisaje, va de agricultura, va de biodiversidad y también va de qué hacemos con todas esas toneladas de materiales cuando las máquinas que hoy presentamos como el futuro dejan de funcionar. Empecemos por las placas fotovoltaicas. En Baleares la expansión ha sido enorme. A finales de 2025 las islas ya contaban con 376 megavatios de potencia fotovoltaica instalada, frente a los 351 megavatios del año anterior. La solar fotovoltaica representaba ya el 16% de la potencia de generación del sistema balear. Pero detrás de los megavatios hay algo mucho más fácil de visualizar: el territorio. Solo en Mallorca, a comienzos de 2025, había 76 centrales fotovoltaicas funcionando, ocupando alrededor de 412 hectáreas, y había aproximadamente un centenar más en tramitación, con una superficie prevista cercana a los 1.350 hectáreas. 1.350 hectáreas. Terreno que, dependiendo de la zona, puede haber sido campo, cultivo, pasto, matorral o simplemente paisaje rural. Y aquí está el problema. No estamos diciendo que la energía solar sea mala. Estamos preguntando, ¿dónde la estamos poniendo? Pero una cosa es colocar placas sobre el tejado de una fábrica, sobre un supermercado, sobre un aparcamiento, sobre una nave industrial, y otra muy diferente es transformar grandes extensiones de suelo rural para convertirlas en auténticas mares de cristal, metal, vallas, caminos, centros de transformación y líneas eléctricas. El propio Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que estas instalaciones implican un uso importante del territorio y que pueden generar impactos ambientales significativos. Y esos impactos no son imaginarios. En diferentes evaluaciones ambientales oficiales se documentaron pérdida de vegetación, alteración de hábitats, pérdida de zonas de alimentación y refugio y afectaciones sobre especies y aves. Porque cuando cubres un terreno con cientos o miles de estructuras, no desaparecen solamente los cultivos, desaparece también el paisaje que había alrededor. Y mientras tanto, España continúa acelerando. A finales de 2025 nuestro país tenía cerca de 50 gigavatios de potencia fotovoltaica instalada. Y durante ese mismo año se incorporaron otros 8,8 gigavatios de solar fotovoltaica. Pero hay otra cuestión de la que hablamos mucho menos: el final. Un panel solar no dura eternamente. Su vida útil suele situarse aproximadamente entre 25 y 30 años. Y España empieza ahora a acercarse al momento en el que muchas de las instalaciones construidas durante el gran crecimiento de las últimas décadas comenzarán a necesitar sustituciones importantes. Y sí, los paneles pueden reciclarse. De hecho, alrededor del 95% de sus materiales pueden ser recuperables, principalmente el vidrio, aluminio y otros componentes. Pero eso no significa que desmontarlos, transportarlos, separar sus componentes y recuperar material sea gratis, sencillo o ambientalmente neutro. Porque fabricar, sustituir, transportar y reciclar una infraestructura también requiere energía, maquinaria, transporte y recursos. Pero si las placas solares están transformando el paisaje, esperen a ver los molinos. España es una de las grandes potencias mundiales de energía eólica. Tenemos más de 1.300 parques eólicos y más de 22.000 aerogeneradores repartidos por nuestro territorio.
y Baleares constituye curiosamente una excepción. Actualmente existe un único parque eólico en las islas, en Menorca, formado por 4 aerogeneradores. Pero en la península el paisaje es completamente diferente. Montañas, sierras, llanuras, campos agrícolas y sobre ellos torres de decenas, incluso cientos de metros. Aspas gigantes girando sobre un territorio que durante generaciones fue utilizado para cultivar, pastorear o simplemente contemplar. Y otra vez aparece la misma cuestión. ¿Es realmente sostenible cualquier instalación simplemente porque el viento sea renovable? No, el viento es renovable, pero las montañas no. Las máquinas necesitan materiales, acero, hormigón, cobre, tierras y minerales, resinas, materiales compuestos y toneladas de infraestructuras para transportar la electricidad hasta donde se consume. Además, los propios estudios ambientales oficiales reconocen impactos sobre la fauna, colisiones de aves, pérdida y fragmentación de hábitats, efecto barrera, desplazamiento de especies y afecciones sobre murciélagos. No significa que todos los parques tengan el mismo impacto, significa algo mucho más sencillo, que un aerogenerador colocado en un lugar equivocado puede tener consecuencias. Pero hay algo todavía más inquietante, el día en el que esas enormes máquinas empiezan a envejecer, porque un parque eólico no es eterno. Llega el momento de cambiar componentes, generadores, rodamientos, sistemas eléctricos, transformadores, cables y finalmente las propias turbinas. Y entonces aparece uno de los grandes desafíos de la llamada economía verde. ¿Qué hacemos con las piezas que ya no sirven? El acero y otros materiales pueden recuperarse con relativa facilidad, pero las palas son otra historia. Están fabricadas principalmente con materiales compuestos, como fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas. Materiales extraordinariamente resistentes, perfectos para soportar millones de vueltas, pero mucho más complicados de reciclar. El propio Ministerio de Transición Ecológica reconoce que el reciclaje de las palas, precisamente por sus materiales compuestos, continúa siendo uno de los grandes retos del sector. Es decir, construimos gigantes, los hacemos girar durante décadas y cuando envejecen tenemos que desmontarlos, transportarlos y procesarlos y encontrar una salida para materiales que no siempre tienen un reciclaje sencillo. Y todo esto cuesta dinero, mucho dinero. La instalación de un parque eólico puede requerir inversiones de millones de euros y su mantenimiento y repotenciación también representan un coste considerable. Por eso, cuando hablamos de energía barata, limpia y sostenible, deberíamos hablar también del ciclo completo de vida. Desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación, desde el transporte hasta la construcción, desde el mantenimiento hasta el desmantelamiento y finalmente hasta el reciclaje. Porque quizá el verdadero problema no sean las placas ni los molinos, quizá el problema sea haber convertido una idea necesaria, la transición ecológica, energética, en una carrera por instalar cada vez más megavatios. Y no, yo no estoy en contra de la energía solar ni de la energía eólica, estoy en contra de pensar que todo lo que lleva la etiqueta de verde es automáticamente bueno para el medio ambiente, porque el medio ambiente no termina en el enchufe. El medio ambiente empieza mucho antes, empieza en el suelo, en los campos, en los bosques, en las montañas, en las aves, en los animales, en los paisajes y también en todos los materiales que extraemos de la tierra para conseguir nuestro supuesto futuro sostenible. Tal vez la solución no sea llenar cada vez más los campos de placas. Tal vez debamos empezar a aprovechar primero lo que ya tenemos construido, tejados, naves industriales, aparcamientos, canteras abandonadas, vertederos, infraestructuras, superficies ya transformadas, porque quizá el verdadero progreso no consiste en producir energía renovable a cualquier precio, quizá consiste en hacerlo sin sustituir ni destruir aquello que pretendemos salvar. Porque una transición energética verdaderamente sostenible no debería obligarnos a elegir entre electricidad y naturaleza, ni entre progreso y territorio. Debería ser capaz de proteger ambas cosas. Quizás haya llegado el momento de dejar de preguntarnos simplemente ¿cuánta energía limpia somos capaces de producir? Y empezar a preguntarnos ¿cuánto territorio estamos dispuestos a sacrificar para producirla? Porque si para construir el futuro destruimos el presente, quizá algún día descubramos una paradoja terrible, que conseguiremos una energía más verde en un mundo mucho menos verde, y ese sería el verdadero fracaso de nuestra transición energética.